doctorado en Historia de la FFIL y de la UBA y es profesor de Derecho y Economía, entre tantas cosas de su amplio currículum. Creo que lo tenemos en línea. César, ¿estás al aire? Estoy al aire. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué tal, César? Te saluda acá Federico y Cristian. Somos dos militantes acá de Matanza. Para nosotros es un orgullo. Te mandamos un saludo y un abrazo desde todos los compañeros y compañeras acá de Matanza, que puedas tener un tiempo para hablar con nosotros, ¿sí? No, gracias a usted. Bueno, no sé, vamos a aprovecharlo, Sí, porque es un economista sí, que la verdad sí. hemos hablado con Pablo Chaliú y bueno, la idea es seguir convocando a economistas como vos con ese currículum que leyó, que quiere decir que hay conocimiento, y la idea es, un poco como hablamos también en privado, es que nos transmitas con un lenguaje claro, que seguramente tendrás por tantos años de docencia, para que también esto sea un servicio de información, de llegada y conocimiento a los compañeros y compañeras que nos escuchan. Sí, yo más que nada, César, quiero aprovechar porque escuché algunas entrevistas, la verdad que tenés una claridad. Y bueno, vamos a hablar de un poco de todo, ¿viste? Hacemos de cuenta que estamos en una básica en el aire. Sí, es una charla entre compañeros. Mira, primero, la primera pregunta que se me viene a la mente para que le expliques a toda la juventud y a la audiencia que nos está escuchando, ¿qué es un plan económico peronista? ¿Cómo lo definirías vos? Bien. Pregunta directa y al hueso. Un plan peronista, hay como dos formas de entender, en un sentido muy amplio. Puede ser cualquier plan que formule alguien que se diga a sí mismo peronista, ¿no? A ver. Ahí está, se cortó un poquito. Ahí se cortó un poquito. Se cortó. César, ahí, de nuevo. Ahí estamos. ¿Nos escuchás? Está con poca... Evidentemente, si no, ahora lo vemos. Asumí que cualquier... ¿Hola? Hola, ahí, se cortó. Sí. Si no, te llamamos a la línea. ¿Estás en un lugar complicado con la señal? No, pero si querés llamar a la línea, no hay problema. Dale. Te llamamos. Mejor. Un abrazo. Chau. Bueno, ahora vuelve César. La verdad que estamos con un problemita técnico. Le volvemos a decir a toda la gente que está en el vivo y que nos está escuchando. Mirá vos, ¿no? La formación que tiene acá el compañero y ni más ni menos egresado de una bandera nacional como la UBA. También ahora Sí, totalmente. No, y aparte, antes que salga César ahí, que lo está llamando de vuelta, que ahora seguimos la entrevista cuando salga, que salió entre las mejores universidades del mundo de habla hispana, la Facultad de Derecho de la UBA. Sí. ¿Estamos mejor ahí? Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, ¿Qué nos decía, César? Sí, por favor, de vuelta. Retomamos la pregunta, ¿qué es un plan peronista? Para ir directamente al hueso, uno diría que el peronismo lo que tiene, aspira a tener un proyecto de nación industrial, ¿no? Como uno mire la historia de los países que se han desarrollado, los últimos 300 años se han hecho a partir de un desarrollo industrial. El tema es que Argentina, cuando uno la piensa en el largo plazo, es un país periférico, ¿no? Está alejado del corazón de se desarrolló el mercado mundial, que es en el siglo XIX y parte del siglo XX Europa y Estados Unidos, y ahora, bueno, parecía ser parte de Asia, ¿no? En torno a China y a India. Entonces, el problema es cómo se transforma un país periférico, fuertemente dependiente de los recursos naturales, en un país que desarrolle una industria que lo posicione como un país desarrollado, que se inserta en el mercado mundial, pero produciendo bienes industriales, no vendiendo recursos naturales simplemente, ¿no? Entonces, creo que el peronismo, en su perspectiva económica, mucho más profunda, más allá saliéndose de los debates de coyuntura de corto plazo, aspira, bueno, a generar un plan dirigido del Estado en pos de lograr que haya una estructura industrial que absorba trabajadores, que genere empleo, pero que a la vez logre la inserción del mercado mundial. En perspectiva de posicionar para un país como Argentina, un país apuntando a ser un país desarrollado. De
Desde esta órbita, la idea de una planificación para este proyecto implica, bueno, pensar en el mediano y largo plazo qué condiciones materiales necesitamos para que la industria argentina absorba empleo y además exporte. Y entonces, eso no es algo que se puede hacer de un año para el otro, de un gobierno, de un solo gobierno. Es un proyecto de muy largo plazo, es un proyecto a 10, 30 años más o menos, mínimo 10, para empezar a hablar de algo. Y eso se tiene que hacer planificadamente. Y el único sujeto que esté en condiciones de tener una planificación de largo plazo es el Estado. Entonces hay una discusión sobre, bueno, qué personal político va a gobernar el Estado, porque el Estado se puede usar para desarrollar la industria o para destruir la industria. ¿No? El Estado es en buena parte es un instrumento. Entonces, la idea de un plan peronista que usted me preguntaba es, bueno, es esta idea de cómo pensamos una estrategia de largo plazo y qué táctica nos damos para lograr una industria que exporte y que además absorba empleo. César. Y bueno, sí. Bueno, nada, te saludo acá, siempre muy lindo escucharte. Lo conocí en el profesorado en la Universidad de Buenos Aires, así que es un placer, un gran compañero y bueno, es un gran profesional. Y te quería preguntar en relación a esto, ¿cuál es tu visión respecto a qué crees que pasó desde tener un gobierno peronista, que fue el de Néstor Kirchner, parte el de Cristina, después Cristina aparentemente empezó a tomar unas políticas totalmente diferentes a lo que podemos considerar peronista, y quería, bueno, tus perspectivas, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿En qué cambió las políticas económicas para decir ya no es peronismo lo que terminó haciendo Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ni hablar cuando hubo cambio de gobierno desde otro... Ok, yo creo ahí hay que pensarlo en hay dos elementos, dos dimensiones para pensar. Hay algo que tiene que ver más objetivo, que tiene que ver qué pasa en el mercado mundial, que es algo sobre lo cual Argentina ningún gobierno argentino puede realmente incidir fuertemente. Y hay un costado que es subjetivo, que es donde se juegan los posicionamientos políticos y las ideologías y los programas políticos concretos que cada fuerza política lleva a práctica al dirigir el Estado. Desde el punto de vista objetivo, yo creo que hay tres fenómenos importantes a considerar. El primer fenómeno a considerar importante es la aparición de China en el mercado mundial a fines del 2002, que desata cerca de 10 años de una fuerte demanda de mercancías agrarias, ganaderas y energéticas, que, entre otras cosas, dispara el precio de la soja bastante fuerte, que le permite a los países que tengan producción de soja y otras cosas más conseguir muchos dólares, básicamente, a partir de las exportaciones. Esa es la primera condición objetiva. La segunda condición objetiva que está jugando ahí es el problema energético a escala global, que tiene dos dimensiones. Una es el petróleo, arranca el siglo XX con el petróleo caro, la crisis de las Torres Gemelas, la invasión de Irak, Afganistán, todos los problemas del Medio Oriente que conocemos de Estados Unidos, que implica, por ejemplo, que el petróleo sea muy caro y que, por ejemplo, Venezuela consigue una alta renta petrolera porque vendía a precios muy caros del petróleo. Pero en paralelo a este proceso, se da en el ámbito norteamericano un lento desarrollo tecnológico de abaratamiento de lo que se llama la tecnología del fracking, que es una serie de tecnologías que permiten extraer petróleo y gas no convencional en forma abaratada. Pero es un proceso lento, tarda más o menos 10 años en madurar. Las inversiones en tecnología tardan bastante tiempo. Y eso va a redituar que a partir de 2012 más o menos, Estados Unidos, que venía con escasez de petróleo, puede empezar a producir petróleo y gas no convencional, lo cual implica un abaratamiento de sus costos energéticos y por lo tanto una ventaja para la industria norteamericana. Y el tercer elemento de escala global que hay que pensar es lo que se llama la cuarta revolución industrial, que uno podría sintetizar en la aparición de la inteligencia artificial como banderita con la bandera más importante de esta revolución, o más cercano para nosotros la digitalización del mundo. O sea, en una casa con
un hijo, una familia con 4 o 5 hijos, y debe dar 5 o 6 celulares. Eso implica, si es inteligente, smartphone, ¿no? Eso implica un acceso a información, una digitalización de la vida social enorme que demanda al menos 2 cosas inmediatas. Una, mucha energía eléctrica, mucha electricidad, que tiene que ser limpia y no emitir gases de efecto invernadero, que ya es un problema, y demanda gente capacitada en el área de programación e inteligencia artificial. Entonces, esto es un elemento con el que se enfrenta el proyecto, estos 3 elementos se enfrenta el proyecto peronista, si se quiere. Y después entra a jugar los elementos subjetivos, tiene que ver qué pasa con las ideologías que dirigen el espacio nacional y popular, que creo que es lo que vos estabas apuntando también en tu pregunta. Sí, aparte ahora me sale una repregunta, César, y continúas con lo tuyo, a ver si lo podés mechar. ¿Hay alguna incompatibilidad entre la inteligencia artificial y la producción y el trabajo que se propone desde el peronismo? ¿Cómo compatibilizamos eso? Yo creo esto. El primer gobierno de Néstor Kirchner, y la primera parte del gobierno de Cristina, del primer gobierno de Cristina, más o menos entre 2000, fines de 2002, vamos a ponerlo para ser más preciso, la aparición de China y cuando Argentina empieza a tener muchos dólares por la soja. Y hasta 2011 más o menos, está claro que el crecimiento de Argentina se basa en 3 condiciones. Una es los dólares que entran por la soja, muchos, que la crisis de 2001-2002 y la salida de convertibilidad había bajado fuertemente el salario argentino en dólares, y además había enormes desocupados y muchas industrias desocupadas, digamos, no puestas en producción. Entonces, cuando te ingresan los dólares de la soja, eso permitió un proceso de expansión, se usó para financiar parte de desarrollo industrial. La industria absorbe mano de obra y genera un ciclo de crecimiento importante que más o menos, hasta 2011, más o menos da. ¿Qué prueba tiene el gobierno de Cristina? Que se empieza a quedar sin energía, y hay que crece fuertemente la importación de energía. El déficit comercial del gobierno de Cristina se explica una parte porque Argentina tiene que importar gas de África o de Bolivia. Eso implica salida de dólares. Entonces, es un problema fuerte. Ahora, también hay un elemento más, que es entre 2011 y 2014, en algún momento de ese periodo, es evidente que Argentina ha llegado a lo que se llama técnicamente el pleno empleo. Está llegando el borde de la frontera de producción de Argentina. O sea, se ha puesto a producir casi todo lo que se podía producir, y cuando vos te acercás al límite de la frontera de producción, si sigue aumentando la demanda, el consumo, eso te genera inflación. Entonces hay que hacer algo ahí, que es un problema que se aparece a Perón en el 51-52, cuando aparece el Congreso de la Productividad, que Perón dice, bueno, a ver, hemos llegado a un crecimiento, venimos creciendo con suba de salarios, con desarrollo industrial, pero bueno, hay un momento donde ya la capacidad industrial instalada no te alcanza para seguir creciendo. Hay que hacer un cambio en la base técnica de la industria. Entonces hay que fomentar la inversión a otro nivel. Entonces eso es un momento de quiebre. En el 2014, más o menos, entre 2011 y 2014, hay una discusión en torno a esto en el gobierno. Uno podría simplificar como la división entre Guillermo Moreno y Kicillof, si quisiera ponerle nombre y apellido, que no es necesariamente todos sujetos, pero creo que grafica bien la cosa. No es, si había que seguir el modelo, había que ir a un modelo de inversión industrial, entonces fomentar la caída de los costos industriales, y eso podías no ir directamente a crecer por vía de consumo, o si había que ir a continuar con la expansión del consumo vía demanda. Entonces hay una discusión ahí, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, emparentado a esto, lo que me parece que sucede es que la línea de ir hacia un modelo basado en el consumo, entonces en la demanda
a partir del desarrollo del crecimiento de ingreso, es la que tenía ganando. Y se descuida el proceso de la parte de inversión industrial, que es la línea que creo yo uno podría ver representada en Guillermo Moreno, entre otra gente, ¿no? Porque no es de Moreno, pero yo creo que hay un quiebre. César, sí, en toda esta explicación, la verdad que es impecable a nivel técnico, la verdad que nos estás ayudando muchísimo a entender los escenarios. Serían dos preguntas en una, a ver si las podemos enlazar porque cómo viene la explicación. Todo este marco hace que hoy, digamos, la Argentina, la energía está cara. Esa sería como la primera pregunta en el mercado internacional, si lo tendríamos que comparar. Y una pregunta que vendría después de esa, que me sale del corazón, es si todo este escenario también hace que, o influye en los precios de la comida, ¿sí? Que la energía esté cara. ¿Cómo lo podríamos articular estas preguntas con toda esta explicación? Bien. Bueno, efectivamente hay un tema, la energía influye, a ver, la electricidad en Argentina se hace con gas. Sí. No todo, pero buena parte de energía eléctrica se hace con gas. En la parte de energía nuclear, la parte de con agua, etcétera, pero Argentina es un país fuertemente dependiente del gas, directa e indirectamente. Buena parte de energía eléctrica se hace con gas, y el gas también se usa para comer. Ajá. Y entonces, ¿qué problema tenés con el gas también? El transporte. Petróleo y gas, hay mucho influencia en el transporte. Cuando uno piensa la comida, ¿qué tiene atrás? No sé, pensemos en la leche. Sí. La leche, buena parte del precio de la leche estás pagando el costo de transporte. Y el costo de transporte es energía. Sí, es la nafta, el gas, lo que sea que usa el transporte. Entonces, ya ahí incorporado dentro de la leche, tenés un costo energético alto. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema de energía? Efectivamente, a nivel mundial hay un aumento del precio de energía en general, que se puede explicar por varias razones. La más inmediata que uno tiene al alcance es la crisis europea de Ucrania y de Rusia. Sí. Eso dispara un crecimiento de los precios de la energía a escala global, que Argentina tiene una ventaja en el mediano plazo, que es vaca muerta. Vaca muerta es una ventaja en el mediano plazo. Todavía no alcanza para bajar el costo energético. O esperemos que lo alcance quizás el año que viene o en los próximos años, tengamos la chance de eso. Pero hay una cuestión que si te crece el precio de energía, te va a crecer el precio de los alimentos. Primer condición importante, que es lo que vos me preguntabas. Pero hay un segundo elemento ahí, sí, que es el grueso de la gente de Argentina come pan, leche y corte de carne vacuna. Sí, los más populares, ¿no? Los más populares, ¿no? Cuadrada, carne picada, ¿no? Claro, o sea, a ver, la bola gente de lomo, osobuco. Claro, la gente no estaba comiendo lomo o mollejas toda la semana. No. Entonces, patamuslo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay que sumarle un elemento más. El precio de la comida depende fuertemente de una cosa llamada la renta de la tierra, que en términos muy simples uno puede decir, a ver, ¿qué costos tiene adentro? Cuando yo estoy pagando en la comida, la milanesa, sí, la leche, ¿qué estoy pagando adentro? Bueno, estoy pagando varias cosas. Entre otras cosas, una, estoy pagando el costo de la energía, ¿sí? Pero otra cosa que estoy pagando es el costo del alquiler de la tierra. O sea, los terratenientes existen, la pampa húmeda existe, y las vacas o el trigo o el maíz se hace en un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra tiene un dueño. ¿Qué particularidad tiene eso en Argentina? Argentina tiene la mejor tierra del planeta, por clima, fertilidad, distancias de los centros de consumo, y un montón de otras razones más que no tengo tiempo de explicar ahora. La pampa húmeda es una maravilla, es la mejor tierra del planeta para producir comida. Es un Pero país, esa tierra tiene dueños. Es un país, estamos viviendo en un territorio que es un sueño, básicamente, ¿no? Sí, la verdad que Argentina no es la única, hay otras tierras buenas. Ucrania fue una buena tierra para producir comida, no es la única, hay otras, pero la calidad
de Argentina es única. ¿Qué particularidad tiene eso? Bueno, esa tierra tiene dueños. Claro. Hay terratenientes, y grandes terratenientes. Que si vos querés usar esa tierra para poner una vaquita, poner trigo, poner lo que sea, tenés que pagarle. Y como es la tierra muy buena, bueno, te cobra mucha plata. Entonces, ¿cuánto más o menos? Ahí el problema es cómo se calcula la renta. Pero algunos datos, para que tengan idea, más o menos la mitad del precio de la comida, más o menos la mitad es renta de la tierra, es el alquiler que se paga. César, para que te entienda la señora que está en la casa, porque viste, nosotros intentamos explicarlo lo más simple posible para, o sea, si yo estoy pagando, vamos a darle un ejemplo a la gente, ¿no? Para que la gente entienda. Si yo pago el kilo de cuadrada, por nombrar cualquier corte, y lo estoy pagando 2.400 pesos el kilo, ¿sí? Vamos a poner número y 1.200 pesos es del costo de la tierra, ¿te estamos entendiendo bien? O sea, para que la gente lo entienda, 1.200 pesos de ese corte de carne que yo pago en el mostrador, se lo estoy pagando al dueño de la tierra. Exactamente. Eso para que quede bien claro el ejemplo y la gente lo pueda asimilar la información. O sea, de cada corte de carne que compra en el mostrador, el 50% le pagan al dueño de la tierra de la pampa húmeda. Exactamente, es así. Perfecto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? La subida de precio de los alimentos es una gigantesca transferencia de riqueza a ese sector. Digo, Argentina tiene una alta inflación. O sea, ahora, esta semana 12% de inflación. Sí, sí. Eso nos lleva a ya una inflación argentina anual de 200%, más del 200% de inflación. Sí. Ahora, ¿quiénes son los ganadores de ese proceso? Porque el proceso de inflación da ganadores y perdedores. Bueno, uno de los ganadores es el sector terrateniente, es evidente. Totalmente. Sí, se está llevando la mitad de lo que el aumento de los alimentos. Vos pensá, cuando uno piensa en Argentina, ¿quiénes son los sectores de poder en Argentina económicos, ¿no? Así que no dependen directamente del Estado. Bueno, vos tenés lo que se llama los unicornios, que son empresas nuevas de tecnología, tenés el grupo Techim, tenés el grupo Arcor, sí. quizás Saluar, de esa con el aceite, y todo lo que es el complejo terrateniente. O sea, bueno, por eso es un sector de poder importante. Entonces, uno no puede perder de vista esto. Y esto es una particularidad que tiene Argentina. Cómo se trata el problema de la renta de la tierra y cómo el aumento de los alimentos es una gigantesca transferencia de recursos a este sector. Perdón, sí. No, César, yo porque hay tantos temas, salen, seguramente te vamos a volver a convocar, pero yo básicamente te quería consultar, yendo a esto que vos decís, en cuánto repercute, ¿no?, todo esto de la tasa de interés, si lo puedes explicar así a grandes rasgos, y cuando al mismo tiempo hay una devaluación de la moneda, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo impacta? ¿Y y si es posible retrotraer los precios a antes de las elecciones? Ok. O Mirá, para que tengas una idea hoy, la tasa de interés... ¿qué significa, no, en primer medida? Sí, la tasa de interés es el precio del dinero, el precio de pedir plata prestada en el banco, digamos. Eso sí es la tasa de interés. Si la tasa de interés es baja, es porque básicamente me regalan plata, es muy fácil pedir plata prestada en el banco. Si la tasa de interés es cara, es porque es caro el préstamo y entonces es muy caro pedir plata prestada. ¿Qué significa eso en números hoy? Y la tasa de interés mínima para plazos fijos hoy está en el 208%. Sí, sí, sí. Plazo fijo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo voy a pedir plata prestada hoy al banco, y me va a salir muy caro pagar ese préstamo, muy caro. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si una empresa necesita comprar una máquina, yo no sé, sí, tenés producir un auto, sí, quiero comprar un robot para que me haga el auto, y voy a pedir plata prestada al banco porque no tengo la plata para comprar el robot hoy, me sale carísimo pedir esa plata prestada y no sé si lo que voy a ganar con ese robot me va a permitir pagar el préstamo. Entonces, ¿qué pasa? No hago la inversión. Pero si yo no hago la inversión, o sea, no compro la máquina porque el préstamo es muy caro, tampoco contrato gente.
sea, esto es otro elemento que es el costo, lo que se llama costo financiero. ¿Cuánto cuán caro es pedir préstamos a las empresas para hacer una inversión? Bueno, si ya la tasa de interés mínima está en el 208%, estamos hablando que es carísimo. Sí. Carísimo, o sea, no hay forma que nadie pida plata prestada en Argentina. O sea, de hecho, el negocio de los bancos, que en todo el mundo es prestarle plata a las empresas, para que las empresas hagan las inversiones, ganen plata y con esa ganancia paguen los préstamos, en Argentina no funciona. Vos sabés que, César, ahí le damos un ejemplo a la gente que pasó esta semana, que el problema no es Arcor, ¿no? Estamos hablando obviamente de los banqueros, que el mismo día que se conoció la inflación, que fue del 12,4, los alimentos ese día aumentó del holding de Arcor un 15,6, y Arcor repartió los dividendos entre sus accionistas por 14.490 millones de pesos, casi 40 millones de dólares. ¿No? Una bestialidad. O sea, por eso, para que la gente tome, porque viste que a veces la gente con porque nosotros nos gusta dar muchos ejemplos para que la gente común lo entienda, ¿no? O sea, que los beneficiarios o los que se están beneficiando, como siempre que nosotros estamos en contra, que somos peronistas, son unos pocos, no es el pueblo la mayoría, ¿no? Que quede bien claro esto que estamos diciendo, ¿no? No, efectivamente acá la situación en Argentina es bastante caótica, y cuando hay un caos, efectivamente los capitales más concentrados son los que llevan la de ganar, porque son los que tienen las herramientas para ganar en este lugar, ¿no? Justo estabas explicando eso de los bancos, entonces pide el préstamo y ahí en Argentina no funciona así, dijiste, sí. De los últimos años es que el negocio de los bancos no es prestarle plata a las empresas, claro, y sino hacer inversiones con el Banco Central, que son lo que se llaman las LELIC, que básicamente el banco se le compra unos papelitos al Banco Central para entregar los pesos y ganan guita ahí, que es lo que claro, es la verdadera bomba que tiene Argentina hoy. Son los que se llaman estas letras del Banco Central. Básicamente lo que hace, hay muchos pesos dando vuelta en la economía, entonces el banco, eso en parte genera inflación, en parte, no solamente eso. Entonces la idea es, si yo tengo muchos pesos en la economía dando vuelta, eso me genera una parte de inflación, para tratar de controlar la inflación, lo que hace el Banco Central es sacar esos pesos de la economía. Entonces a la gente que tiene pesos, en este caso los bancos, le dicen, che, me das 100 pesos, no se lo prestes a nadie, dame los 100 pesos y yo te prometo que en un mes te doy 109 pesos, 110 pesos. Claro. Te prometo la ganancia. Cuando pasa el mes y tengo que pagarle los 110, el Banco Central les pago al banco 110, le digo, che, yo te digo 110, ¿no quieres dármelos y te prometo que dentro de un mes te doy 220? César, perdón, sí, ¿tenés unos minutitos más para ir al corte y volver y continuar? Sí, obvio. Dale, yo ahora corto la comunicación y te vuelvo a comunicar cuando volvemos del corte, ¿sí? Muchas gracias, César, muchas gracias. No, por favor. Vamos a una tanda, ahora seguidita volvemos, la verdad que increíble. Impecable. Vamos. La música que cambia al mundo. El mundo que hace tu vida. En Ramos Mejía.